Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Te doy la bienvenida a una nueva clase en video donde voy a compartirte una mini rutina de estudios, especialmente si eres un estudiante de español que se está preparando para un viaje y quieres practicar y aumentar tus resultados con el español. Esta rutina de estudios precisa de apenas 10 minutos diarios y fue realizada o fue pensada para dos grupos de estudiantes. Es el grupo de estudiantes que consigue entender todo lo que lee, pero tiene dificultades con la comprensión auditiva, es decir, cuando conversa con hispanohablantes o escucha hispanohablantes, tiene dificultades de entender o se pierde, ¿sí?, en la comprensión auditiva. El segundo grupo son aquellos estudiantes de español que, al contrario del primer grupo, ellos entienden todo lo que escuchan o la mayor parte de lo que escuchan, pero tienen dificultades para producir, es decir, para expresarse oralmente. En ambos casos, la metodología, o por lo menos la metodología que yo aplico es la misma: la repetición, la inmersión, la continuidad y también la asociación por patrones, ¿sí? Y vamos a ver qué es cada una de estas. La repetición se trata de que hagas una escucha activa, es decir, no intentes traducirlo todo, ¿sí? Pero presta mucha atención a palabras y frases que son clave. Es decir, son aquellas frases que dan sentido a la situación real, es decir, a lo que estás escuchando, lo que te permite entender lo que está siendo dicho. ¿Sí? A veces, por ejemplo, si aparece en el audio la pregunta ¿cuánto sale? Y no sabes lo que significa sale, ¿sí? Puedes llegar a no entender lo que se está haciendo, lo que está siendo preguntado, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que puedes hacer es utilizar estratégicamente un diccionario online, ¿sí? Hay muchos diccionarios online gratuitos muy buenos, como el de la Real Academia Española, el Panhispánico de Dudas, el Reverso, pero como ya dije anteriormente, no lo traduzcas todo, solo estas frases y palabras clave. Por ejemplo, ¿cuánto sale? Es una pregunta que es sinónimo de cuánto cuesta y sirve para preguntar el precio. Al mismo tiempo, es una pregunta que puedes utilizarla en numerosos contextos. ¿Cuánto sale un paquete de galletitas en el supermercado? ¿Cuánto sale un pantalón en la tienda de ropas? ¿Cuánto sale el viaje del aeropuerto al hotel? ¿Cuánto sale el hotel? Y en fin, etcétera. Y otras frases que son frases patrón o frases modelo para preguntar la dirección. ¿Dónde queda? ¿Sí? Para preguntar por la localización. ¿Dónde queda el hotel? ¿Dónde queda el restaurante? ¿Dónde queda el cine? ¿Dónde queda la parada de ómnibus más próxima? Es muy importante también que además tú hagas la inmersión, es decir, que te rodees de español. Si vas a viajar de aquí a unos meses, coloca tu celular en español, escucha podcast en español, haz ejercicios de comprensión auditiva en español, grábate, conversa contigo mismo frente al espejo, mira series, mira películas, en fin, esa es la inmersión en el idioma. Intenta conversar con otras personas que también hablan español o toma clases con un profesor particular. En fin, hay muchas formas de estar inmerso en el idioma. Y es muy importante, como ya dije al principio, la constancia. Con respecto a la rutina que voy a presentarte, significa que son apenas que solo tengas que ajustarte a estudiar 10 minutos. Puedes hacerlo por más tiempo, claro. Pero esta es una rutina adaptada a 10 minutos, que es lo mínimo indispensable. Y como ya dije, ¿sí?, la continuidad, la constancia, la intención que pones al estudiar, ¿sí?, es muy importante. En esta rutina
Los 3 primeros minutos es para que escuches un audio nuevo, es decir, un audio que nunca antes escuchaste. Y lo vas a hacer, como expliqué anteriormente, haciendo una escucha activa. Después de que escuchaste durante 3 minutos el nuevo audio, vas a volver a escucharlo, pero esta vez con la transcripción. Los próximos 2 minutos vas a repetir frases en voz alta. Y por último, en los 2 últimos minutos, vas a revisar el vocabulario aprendido, palabras nuevas, si escribiste algo, ¿sí? Entonces, esta es una mini rutina de apenas 10 minutos, ¿sí? Que puede traerte muchos resultados, tal vez más que si estudias 2 horas en la semana, ¿sí? Pero sin intención, ¿sí? A veces estudiando cosas que no están adaptadas a tus intereses, a tu objetivo, que puede ser un viaje, como si estuvieras entrenando un músculo en el gimnasio. Entonces, cuanto más escuchas, obviamente, ¿sí? Más tu oído se adapta a determinados sonidos y vas aprendiendo palabras nuevas, frases nuevas, vas memorizando, vas aumentando tu repertorio y tu confianza al hablar también va creciendo, ¿sí? Y si quieres ayuda extra, yo estoy disponibilizando un cuaderno digital de actividades. Son 16 actividades de comprensión auditiva con transcripciones y soluciones. Además, el cuaderno tiene un bonus de 3 juegos online para que practiques vocabulario de viaje. Son situaciones reales de viaje en el aeropuerto, en la tienda de ropas, en el restaurante, donde puedes practicar comprensión auditiva con ejercicios y, como ya dije, también trae las transcripciones y soluciones. El link está en la descripción de este video. Puedes comprar el cuaderno y comenzar a estudiar inmediatamente. Además, también puedes comprarlo como material complementario de mi curso de español para viajar. Yo espero que esta mini rutina te sea útil, que la pongas en práctica. Un abrazo y hasta la próxima clase en video. Chao, chao.